Bienvenida al señor ministro de Salud, doctor Ugarte. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenos días y buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por atendernos. Ministro, le voy a pedir, por favor, lo voy a invitar a que escuchemos por un momento al ingeniero Rodrigo Parra para que nos dé un poco la situación de las cifras con respecto a la pandemia. ¿Le parece? Solamente 2 minutos. Sí. Muchísimas gracias. Ingeniero Parra, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Nos escucha, ingeniero Parra? A ver, vamos a tratar de solucionar el tema porque parece que hay un asunto solamente de audio, de un problema del audio. Estamos con los dos, es interesante verlos a los dos en pantalla. ¿No los tenemos? Bueno, parece que hay un problema técnico, pero como ustedes ven, nuestro entrevistado de hoy en esta primera parte es el señor ministro de Salud. Ingeniero Parra, ¿nos escucha? Sí, buenas noches, Enrique. Buenas noches. El ministro de Salud lo está escuchando, lo habíamos invitado para que lo escuche a usted y poder ver cómo van las cifras con relación a la pandemia, por favor. Buenas noches, ministro Ugarte. Bueno, en las últimas semanas habíamos notado una disminución en la aceleración de la curva de fallecidos diarios por toda causa, esto por un efecto directo e indirecto del COVID. Y puntualmente el día de hoy, con la última actualización, hemos notado un primer descenso en la curva de fallecidos a nivel nacional y propiamente en Lima y Callao. Esto lejos de confirmar que estemos superando el pico de la segunda ola, es simplemente un llamado a seguir cuidándonos, mantener todas las medidas. Este es un primer paso, esperemos que se sostenga, esperemos que esto lo veamos reflejado en las siguientes 2 semanas. Con relación a contagios, ingeniero Parra, ¿cómo andamos en el tema de los contagios y las hospitalizaciones UCI? En cuanto a la ocupación de camas UCI, seguimos a nivel nacional saturados, lo mismo sucede en Lima. Tenemos una disponibilidad de camas UCI entre 100 y 130 camas y esto lo vemos todos los días. En cuanto a contagios, si lo medimos en positividad, estamos estables, por así decirlo, en un nivel de 18% desde hace una semana. Hemos dejado de aumentar desde el mes de enero, donde fue el pico de todas las curvas, lamentablemente, y al nivel de hospitalizaciones el ritmo se ha ralentizado. Igual la ocupación sigue aumentando levemente, pero ya no a los niveles de finales de enero. ¿Contagios? En cuanto a contagios, seguimos viendo la misma cantidad. Esto va a depender mucho de la cantidad de pruebas. Estamos haciendo un promedio de 45.000 a 50.000 pruebas al día, entre ellas son 17.000 pruebas al día, con lo cual nosotros tenemos un 18% de positividad. En el último reporte que ya lo han publicado son 7.400 casos nuevos que se están confirmando, pero recordemos que esto depende mucho de la cantidad de pruebas. ¿Diría usted, en provincias, en regiones, la situación está controlada o es preocupante? En cuanto a provincias o regiones, todavía hay muchas regiones que están en niveles altos, sobre todo Amazonas, Ayacucho, Cusco, Tenemos los cuadros, creo, todavía... tenemos los cuadros para poder mostrarlos rapidito. Sí. Por favor. Siga usted, ahí está. Esto es Junín. Sí, correcto. Sí, Junín, como veremos, está todavía en aumento. También está Loreto, está Puno, Ucayali, La Libertad. Sobre todo Lima y Callao siguen en niveles muy altos y esto afecta a la estadística nacional. Si bien hemos notado una disminución en otras regiones o una estabilización, todavía estas regiones que te acabo de mencionar siguen con una tendencia al alza o todavía en niveles muy altos, lejos de niveles prepandemia o los niveles estables en los que estuvimos en los meses de octubre y noviembre. Muy bien, ingeniero Parra, como siempre, muchísimas gracias, muy amable. Buenas noches. Gracias, Enrique. Señor ministro, le agradezco por la paciencia y la atención. Espero estas cifras nos hayan servido a todos para esta conversación que vamos a tener. Nuevamente las buenas noches. Nuevamente las buenas noches y quisiera preguntarle, ministro, con estas cifras y las que usted tiene, por supuesto, mucho más actualizadas y más cercanas, ¿existe la posibilidad de prorrogar la cuarentena por 15 días más hasta el 15 de marzo o ya no lo cree necesario? No quisiera adelantar opinión sobre eso. Esto tiene que ser evaluado justamente en estos días con esta información, pero esto se decidirá el día miércoles, que hay reunión de Consejo de Ministros. Pero aprovechando la información del ingeniero Parra, que es coincidente con la que nosotros tenemos, lo que podríamos decir
es que las zonas más críticas en el país es Costa Central, eso es Lima, Callao, Ica, y Sierra Central. Es decir, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, pero como ya se veía también, otras regiones están en ascenso, es el caso de Loreto, es el caso de Cusco que ustedes han mencionado, con una precisión adicional. Está confirmado que tenemos la variante brasilera en país. Esto ya se había comentado algunos días atrás o semanas, pero ahora tenemos una ruta muy clara, que es la entrada por la cuenca del Amazonas, o sea, tenemos Caballococha, Iquitos, pero de ahí se prolonga vía el Marañón y el Huallaga hacia Yorimagua, San Martín, y por San Martín, Tocache, Tingo María, Huánuco. Ahora, esas cifras que hemos presentado, ¿le parecen a usted todavía muy preocupantes? Mire, aunque aparece una pequeña curva o decrecimiento en cuanto a ritmo, sí siguen siendo preocupantes sin duda, porque esto se refleja en una mortalidad que queremos que sea lo principal, digamos, que se reduzca. Es por eso que estamos reforzando estrategias fundamentales que han sido planteadas, como por ejemplo, desde el primer nivel, fortalecer la detección temprana, porque lo que queremos evitar es que los pacientes lleguen a los hospitales y que lleguen a UCI, ¿no es cierto? Entonces, fortalecer el primer nivel, ¿qué significa? Significa fortalecer centros y puestos de salud con personal, con capacidad de diagnóstico, con identificación, por lo tanto, de los casos y la posibilidad de aislamiento de los casos, no en sus domicilios, sino en hospitales transitorios, como se hizo en la primera ola, luego lamentablemente se redujo, pero ahora se están reactivando, y con una estrategia que está resultando bastante interesante. En Lima se ha empezado, pero para extender particularmente a las regiones más críticas, que es aislamiento en centros de atención temporal comunitarios. Es decir, ahora, con participación de las municipalidades, iglesias, etc. Muy bien, ahora, la cuarentena focalizada, entiendo, sigue siendo una posibilidad sobre la mesa, pero quiero ir un poquito más allá. Es decir, estas cifras y esta preocupación, ¿le hacen ver con atención el tema de las elecciones? ¿Sigue usted pensando que las elecciones serán en un solo día, el 11 de abril, o con estas cifras debemos pensar en la posibilidad de una alteración o una postergación? Mire, en principio no. En principio no. En principio debe continuar. No hay razón para una alteración, y creo que esto es, digamos, un mensaje político que estoy seguro se va a ratificar. Muy bien, entonces 11 de abril, una sola fecha. Después entraremos al tema de los miembros de mesa, pero hoy, en este momento, quisiera hablar del drama del oxígeno, porque son dos dramas, oxígeno y camas UCI, como hemos visto. Y voy a empezar por el oxígeno. Usted ha señalado, sí, le vamos a comprar a Chile. Usted ha dicho también que estamos esperando las donaciones de Respira Perú. También ha dicho que estamos comprándole a la UNI y vamos viendo cómo van produciendo, y a la Católica también. Pero sí, la pregunta que quiero hacerle es, ¿por qué las empresas privadas, las parroquias de las regiones incluso, pueden hacer sus colectas, comprar sus plantas de oxígeno, instalarlas y ponerlas a funcionar, y el Estado, con todos los recursos que tiene que estar estirándole la mano a la Sociedad de Industrias, a Respira Perú, tiene que estar esperando que la producción importante pero lenta de las universidades peruanas, tiene que estar esperando a que Chile le diga, ya, yo te puedo donar oxígeno? ¿Por qué con la plata que tienen no pueden comprar plantas como lo hacen los sacerdotes, como lo hacen con sus polladas o sus colectas? Sí, se está haciendo. Yo le puedo decir, mire, antes de la pandemia habían 9 plantas en el sector público, nada más. De ahí ha subido a 70 y tantas plantas, donde obviamente está combinado lo que ha comprado el Estado
lo que han donado las iglesias, la empresa privada, etcétera. Y hay planes de seguir expandiendo. Doctor Ugarte, Pero- permítame que le interrumpa, pero muchas de las plantas que han inaugurado los presidentes, incluido el presidente Sagasti, han sido plantas compradas por el sector privado. Y no le estoy Es hablando cierto. de empresas, estoy hablándole de las donaciones y de las colectas públicas. Entonces, Es cierto. ¿por qué el Estado, el gobierno, con toda la plata que tiene, sabiendo que venía la segunda ola, no compró como compran ellos? ¿Por qué no se preocupó de eso? Por ejemplo, le voy a poner un caso muy concreto, Israel. El embajador de Israel nos comentó, yo se lo comenté a la anterior ministra, aquí públicamente, tenía disposición de poner plantas en Lima en una semana, plantas generadoras de oxígeno. No lo quisieron recibir, no lo han recibido en el Ministerio de Salud, ni a él, de Estado a Estado, ni a los proveedores de allá. ¿Por qué razón? ¿Podría usted decirnos? Mire, efectivamente se constata que hubo un bache, digamos, en el segundo semestre, antes de este gobierno. Cuando este gobierno ha entrado, ha retomado cosas que estaban planificadas en agosto, pero que no se ejecutaron. Y eso es un tema crítico, efectivamente. Es cierto, y aquí se muestra que ha habido una participación digamos, de empresa privada, mineras, sociedad civil, iglesia, muy importante y sigue habiendo. Las compras del Estado están presentes y ahora siguen vigentes, por ejemplo, con la Universidad de Ingeniería. También se está reactivando ya en las últimas semanas con la Universidad Católica. Y eso me permite decir que hay, digamos, 3 estrategias complementarias respecto al oxígeno. Una primera, digamos, esta de las plantas. Y hay que ampliar lo máximo posible. 2, la importación. Y esta importación, en lo inmediato y de manera importante, es Chile. Pero es importación de oxígeno, no es importación de plantas. De tal manera que estamos casi como las personas que se están yendo a Pisco a comprar un balón de oxígeno. Estamos comprando oxígeno nada más. O sea, si hay una tercera ola, tendremos que seguir comprando oxígeno afuera. No, espérese. La compra de oxígeno, digamos, importada, es eso, es complementaria a las plantas, ¿no es cierto? El oxígeno que se está trayendo y que debe llegar en los próximos días, el primer contingente, ese de Antofagasta, a eso se suma otra importación diferente y más grande que va a continuar en los próximos meses. Esa importación tiene obviamente una, digamos, estrategia logística diferente, porque eso viene en isotanques, y eso va directamente a los isotanques que ya se han montado en los grandes hospitales. Y por lo tanto permite una trasvase, digamos, del oxígeno de los isotanques en los cuales viene por vía terrestre a los isotanques directamente al uso hospitalario, y ahí incluso puede ser llenado de balones para complementar lo que se requiere. Entonces, esa estrategia debe continuar y está prevista para los siguientes meses, no solo para los 15 Muy bien, días. esperemos. Y hay una tercera, discúlpeme, que es más local, más para casas y primer nivel de atención. Que son los concentradores. Condensadores. Exactamente. Perfecto. Así es. Doctor, en una palabra, por favor, porque tengo muchas preguntas. ¿Por qué se redujo el presupuesto de salud casi en 1/3 en plena pandemia y sabiendo que se venía la segunda ola? ¿Sabe usted? Bueno, esa respuesta no se la puedo dar yo. Yo he sido uno de los que puso el dedo en ese tema. Mire, el año pasado, solamente quisiera saber, ¿eso lo hizo el Ministerio de Salud, lo hizo el MEF anterior? Me parece que en conjunto. Los dos. Y sumado el Congreso, ¿eh? ¿Por qué razón? Y quería explicarle. El presupuesto del año pasado en salud empezó 18.500 millones de soles. Fue creciendo a 27.500. ¿Y cuánto se aprobó de presupuesto en noviembre? Y esa es una decisión del Congreso, para que empiece en enero. 20.900. O sea, se redujo en 7.000. Casi, pero es brusco, porque eso que lleva recortar contratos de personal,
no se continuaron con esas acciones de compra de plantas, etcétera. Pero por Ahí ejemplo, hay una mire, relación muy directa. Pero en el gobierno anterior nadie dijo nada contra el Congreso por esa reducción y se la pasaron por alto. O sea, el MEF anterior, el presidente anterior, la ministra de Salud anterior no hicieron un verdadero escándalo que además se justificaba por una reducción de este presupuesto. Sin duda. Yo estoy plenamente de acuerdo con esa apreciación, es mi apreciación personal. No quiero comprometer al gobierno, pero eso se constata fácilmente en Doctor ese Ugarte, sentido. se ha señalado que en el mes de marzo estarían llegando 2 millones de vacunas de Sinopharm. ¿Cuánto llegarán? Es decir, ¿llegarán los 2 millones juntos? ¿Llegarán por lotes? ¿Tenemos ya un cronograma que nos indique cuándo llegan estas vacunas, un cronograma oficial? Le puedo decir un cronograma tentativo, porque eso está negociándose y está previsto por parte de Sinopharm. Ustedes recuerdan que son 38 millones en total, ¿no es cierto? 1 millón ya llegó, está ofrecido estos 2 millones para el mes de marzo. Ya, pero no se han firmado contratos por estos 2 millones todavía. Se están concretando. O sea, se están concretando. Perfecto, entonces todavía no se han pagado estos 2 millones de vacunas. No, pero eso se hace inmediatamente, se culmina ese proceso. Muy bien. Aparte de esos 2 millones, para marzo hay por AstraZeneca de un total de 13.200.000 que está pactado, hay 240.000 que debe llegar también en marzo. ¿Contratados y pagados ya están? Eso está concreto, así es. O sea, ¿está pagado? ¿Están pagados esos 240.000? Está pagado esos 240.000. Solo los 240.000. Lo que pasa es que ese es el mecanismo COVAX Facility. Ah, bueno, que ya se había pagado antes. Exactamente, eso ya tiene un adelanto, ¿no es cierto? Perfecto. Y también de Pfizer, por ese mismo mecanismo que son 117.000. De acuerdo, ¿Okay? De acuerdo. Pero entonces, además entonces no tenemos cronograma de fechas seguras, firmes, todavía. Tenemos hasta marzo-abril. Tentativo, ¿Okay? ha dicho usted, tentativo. Pero parte seguro. Por ejemplo, Pfizer, que en conjunto se han negociado 20 millones, se tiene previsto 250.000 para marzo y entre marzo y abril otros 800.000. Claro, pero entonces, seguimos, digamos, en las fechas tentativas. Entre marzo y abril, no sabemos si la primera, segunda, tercera o fin de mes. No lo sabemos, o sí lo sabemos. No, eso nos van a confirmar. Muy bien. Ahora, le pregunto, a punto aparte, ¿cree usted que debe hacerse público el contrato con Sinopharm y los precios que se han pagado, teniendo en cuenta que se trata de dinero de todos los peruanos del Tesoro Público? Bueno, eso debe ser manejado de acuerdo a, digamos, los compromisos en los contratos, que es con todos, no solo con Sinopharm. Pero si de usted dependiera, ¿lo haría público? Que hay en su momento. Y de acuerdo a una consulta, obviamente con la contraparte, finalmente todo esto va a ser público, obviamente. No solo Sinopharm, también todo lo de Pfizer, AstraZeneca, etcétera. Todo lo que se contrate con el Estado peruano va a ser informado. Muy bien. Pero hay momentos que hay que guardar la reserva, ¿no? ¿Cree usted que este es el momento de guardar reserva? No, yo creo que hay que terminar de concretar ese cronograma que usted con justicia ha señalado para todo el año, y ahí estoy seguro que eso se podrá hacer público. Ministro, ¿le renueva usted su confianza en este momento al director del Instituto Nacional de Salud? Sí, al doctor César Cabezas, sí. ¿Se la renueva en este momento? ¿Lo respalda? Así es, y ya se lo he respaldado en días anteriores, porque yo creo que la función del Instituto Nacional de Salud, conducido por el doctor Cabezas, en este caso, está desvinculado de todo lo que ha sido el escándalo del uso de estas vacunas irregularmente aplicadas. Pero el Instituto Nacional de Salud sabía de las 2.000 dosis, sabía de las 3.200 dosis, es porque si entran al Perú vacunas
pues, 3.200 dosis y no lo sabe el Instituto Nacional de Salud, entonces ¿para qué está? No, sí lo sabía. Lo sabía. Y Pero sabía y lo nunca, sabía. nunca preguntó, nunca quiso tomar cuentas de en qué se iban a usar esas 3.200 dosis. Esto fue solicitado, pero no informado. A ver, y ahí, Porque- y ahí aprovecho para preguntarle, ¿está usted de acuerdo con el canciller cuando dice que las vacunas las solicitó el Ministerio de Salud y que el Ministerio de Relaciones Exteriores solamente fue un vehículo para hacer ese pedido? Mire, no puede haber contradicción entre los dos ministerios, porque han venido trabajando en conjunto y efectivamente en un proceso de este tipo la voz cantante era el Ministerio de Salud, que define cantidades, necesidades, etcétera. No, por eso Y le la pregunto. Entonces, la canciller- usted está de acuerdo con el canciller. Sí, claro, en eso no hay contradicción. Perfecto. Pues no, pues es que hay contradicción con lo que decía la primera ministra, que quien había pedido era la Cancillería. No, esa es la forma como se plantea. La Cancillería tramita, ¿ok? Pero ellos no deciden cuánto o cómo, eso es una responsabilidad del Ministerio de Salud. Muy bien. Y eso creo que se entiende fácilmente. ¿Le ha llamado extrañeza la posición inicial del doctor Carbone que dijo en una entrevista que le habían llegado otras listas de personas que se habían beneficiado con la vacuna y después dijo que no le habían llegado? ¿Le llama extrañeza? No, porque, claro, el informe va a salir el día 25, que se cumplen los 10 días, y ahí se va a saber la cantidad de personas, que es parte de lo que se les encargó, cuántas vacunas, cuáles se han aplicado, cuántas no se han aplicado, y a quiénes, y sobre todo, quiénes tomaron las decisiones, ¿no es cierto? Muy bien. Porque eso determina responsabilidades. Yo entiendo que eso forma parte de la tarea de la comisión del doctor Carbone. Solamente le preguntaba si le llamaba extrañeza, porque a todos nos ha llamado extrañeza que primero salga a decir, sí, me han llegado otras listas, y que después diga, no, no me ha llegado ninguna lista. No, yo sé que ha llegado información adicional, pero no necesariamente como la primera lista, ¿no? Porque uno asocia, entonces hay otras 500 o no sé cuántas. No, le ha llegado información hasta donde entiendo adicional y la comisión lo va a informar. Muy bien. Claro. Usted señaló hace algunos días que en la primera semana de marzo se aplicaría la primera dosis a todos los miembros de mesa y la tercera o cuarta semana de marzo se le aplicaría la segunda dosis. Luego dijo que no podrían ser vacunados antes de las elecciones. Y finalmente ha señalado que se les vacunaría antes de la primera y antes de la segunda vuelta, no necesariamente como condición para participar en las elecciones. ¿Cuál es la versión final? O sea, ¿se les va a vacunar antes de la primera vuelta, durante la primera y la segunda vuelta o no? Mire, lo primero que hay que decir es que el acuerdo, digamos, de protección a quienes participan en el acto electoral está definido en un protocolo que implica los cuidados en el acto electoral, los equipos de protección personal, el uso de alcohol, etcétera, etcétera, mascarillas y todo lo demás. Ese estándar de protección es el mismo que se aplica en todos los países. Ningún país ha planteado como condición vacunación previa, ¿no es cierto? Entonces, yo no digo que se haya planteado como condición. Lo que pasa es que en la primera versión usted lo señaló. No, lo que yo dije es, si se tendría que vacunar en esas condiciones sería ese cronograma. Pero obviamente lo que estoy aclarando es dos cosas. Uno, que no ha sido planteado como prerequisito para la elección, ¿ok? Entonces, ¿qué ha sido planteado? Como un reconocimiento, como un beneficio que permite que entren en la primera prioridad todos los que están cumpliendo con este acto cívico. Pero eso no necesariamente es todo antes de la primera vuelta y se va a empezar en función de la disponibilidad del recurso. Ahora, yo le hacía esta pregunta y es importante, ¿por qué? Porque los estudios científicos han señalado que las personas tienen inmunización recién a la tercera semana de recibida la segunda dosis. De tal manera que así la reciban en marzo, van a ir a la primera y a la segunda vuelta casi sin la inmunización total. Entonces, eso hay que aclararlo para que la gente no sienta, no crea
que se pone una dosis, 2 dosis y al día siguiente ya puede ir sin protección y sin nada a ser miembro de mesa. No, por supuesto. Cuidado con eso. Y si nos ayudan a que eso quede claro, le agradeceríamos muchísimo. Claro, en realidad van a ir sin protección de inmunización, así les ponga la vacuna en la última semana de marzo. Mejor es decirlo de otra manera, van a ir con protección, que es la que está establecida, con las normas de mascarilla, de equipamiento personal, etcétera, etcétera, que es lo que es el estándar internacional. Muy bien, ahora, doctor. El beneficio adicional va a aplicar de acuerdo al cronograma correspondiente. Muy bien, el otro tema en debate es, usted le dijo a Milagros Leiva en Willax que la ley y el actual reglamento permitía a los privados importar vacunas y aplicárselas a sus trabajadores y familiares, incluso que usted era partidario de que se llegue a que las farmacias puedan vender y aplicar las vacunas. Luego señaló en una conferencia de prensa que esto no era posible, ¿no es cierto? Y que el único autorizado era el Estado. Pero hoy, a través del diario La República, en una entrevista que usted da, ha señalado que el Estado es el que va a poner las vacunas porque tiene que ser gratuita. Pero a continuación usted dice, todo está abierto a llegar a acuerdos. Todo está abierto a llegar a acuerdos. Y es más, usted señala que la presidenta de Confiep plantea importar vacunas para sus trabajadores y que legalmente algunas empresas pueden hacerlo, pero no deberían concretar negocios con los laboratorios con los cuales el Estado peruano está negociando y está contratando. Entonces le pregunto, ¿cuál es la realidad? ¿Pueden entonces los privados, cualquiera que sea, contratar con laboratorios distintos a los que está contratando el Estado, traer sus vacunas y aplicárselas? A ver, lo que pasa es que lo que rebotó, es decir, yo no dije todo lo que usted ha resumido que yo habría dicho Willax. No, no. Y ahí hay una colita. Bueno, pero le preciso claramente. Es que yo lo escuché, no es Okay. que no escuché, no vi el rebote, yo escuché la declaración. Sí, pero en ese momento no hubo pregunta para los trabajadores, las empresas, nada de eso. Eso es adicional. Es no, claro, pero era la importación de los privados, que viene a ser lo mismo. Y le dije lo mismo que le voy a decir ahora. A ver. La ley de vacunas que ha aprobado el Congreso autoriza, ¿ok? Lean el artículo 4 de la ley, sí, claro, 31091. Y el reglamento también. Y solo impone una condición, que no contravenga el artículo 234 del Código Penal. ¿Qué dice el artículo 234 del Código Penal? Dice que cuando son bienes esenciales, como es en este caso, y así ha sido categorizada la vacunación, no pueden cobrar más de lo que cobre el Estado. ¿Cuánto cobra el Estado? Nada. Es gratuito. Ya, de acuerdo. Ok, bueno, entonces la autorización está planteada, es legal, eso es lo que he dicho, pero la aplicación en concreto para este proceso tiene que tener determinadas pautas, ¿ok? La primera de ellas, y esto es lo que está planteando obviamente el gobierno, es que sea gratuito para todos, ¿ok? Porque si no, la posibilidad de pago se convierte en un factor discriminador, inequitativo. De acuerdo. Y eso, ¿está usted de acuerdo? Nadie puede aceptar. De acuerdo. Ok, entonces esa es una condición básica. La otra condición es que no se puede alterar el proceso de priorización, porque si tuviésemos vacunas en cantidad, probablemente no haya necesidad de priorizar, facilitamos mucho más. Pero como usted está viendo, y este no es un problema solo de Perú, todos los países, incluyendo Estados Unidos, tienen un programa porque también les va a llegar poco a poco. Entonces es lógico que pongamos primero a quienes lo merecen más, como es el caso de los trabajadores de salud que están avanzando. Dentro de poco anunciaremos que ya se culminó esa parte. Entonces, por ejemplo, las personas adultas mayores, igual tienen que aplicarse, eso tendrá su programa. Entonces, lo que no se puede permitir es que de repente alguien que no pertenece a esas categorías resulta vacunado porque hubo una facilidad que otros no tienen, ¿no es cierto? Entonces, es este tipo de cosas que permiten, yo creo, llegar a un entendimiento claro y con todo sentido común, que permite hacer un programa sobre la base del programa aceptado o dispuesto, digamos, por el gobierno, y evitando
que se salten la fila. Entonces, Yo creo que eso si es le fundamental. entiendo bien, pueden importar y aplicar vacunas siempre y cuando, primero, sea gratuito. En segundo lugar, siempre y cuando respeten el mismo cronograma de aplicación de vacunas que del Estado. Es decir, si le toca a los de 63 años, los privados tendrían que vacunar solo a los de 63 años. ¿Lo entiendo bien? Con una precisión adicional. ¿Cuál? Que es fundamental. Ningún privado en ningún país está comprando vacunas. ¿Por qué razón? No porque no quieran, sino que las negociaciones se están haciendo con los gobiernos, ¿ok? Entonces, la negociación con el gobierno de Perú va en los términos que hemos señalado, también está abierto y eso ha sido informado con Johnson & Johnson, con Gamaleya, etcétera. Y una de las cosas que se ha planteado es que en el momento que eso corresponda, porque no corresponde ahorita, ¿no es cierto? No se puede competir con lo que está priorizado, tampoco podrían, digamos, interferir con las compras que hace el Estado, eso es lógico. Entonces, estos son temas que de ninguna manera pueden reflejar que el Estado no se relaciona con los privados. Mire, la relación en el caso del oxígeno es fundamental. La relación en relación a las vacunas, por ejemplo, el transporte a nivel nacional, que lo está haciendo el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía, está complementado con aviones comerciales y privados que el sector privado ha puesto a disposición. Por eso, o sea, entonces, la relación es sumamente fluida. Con lo que usted nos ha dicho entonces es que es imposible que los privados puedan vacunarse antes que el Estado termine de comprar el lote necesario para todos los peruanos. Porque los estados los privados no van a poder acceder a compras libres mientras no se cierran el negocio con los... Eso es igual en Chile, en Argentina, en cualquier otro lado. Eso no es un problema de política del gobierno que quiera excluir a los privados. La realidad en la negociación de compra-venta a nivel internacional es eso. Muy bien. Sin embargo, yo le preguntaba... la voluntad que yo quiero reafirmar es que hay una apertura total para un trabajo conjunto que amplíe las posibilidades de aplicación, preservando gratuidad y orden de prioridades. Y ese orden lo va a determinar el Estado. Ya ha sido determinado. Perfecto. Yo le decía esto porque nosotros hemos consultado con las fuentes privadas que nos dicen, nosotros hemos ofrecido que por cada 2 o 3 vacunas le donamos una al Estado y porque además ya nos están ofreciendo, laboratorios privados ya nos están ofreciendo a través de intermediarios las vacunas, entonces ya podemos comprarlas. Eso es lo que nos dijeron. Bueno, tendría que verse porque, mire, para que un privado pueda comprar, y esto es lo normal, lo que sucede con cualquier medicamento, tiene que haber registrado el medicamento en Digemil. ¿Cuántos medicamentos están registrados? ¿Cuántas vacunas están registradas hoy para que se pueda vender y para que alguien diga, yo tengo la plata que voy a comprar? Solo 2, que son Sinopharm y Pfizer. Muy bien. Eso conocemos de otras farmacias. Muy bien. O vacunas laboratorios. Que puedan haber registrado. Perfecto. Eso queríamos aclarar, señor ministro, porque ya le digo, de las declaraciones suyas, cuando usted le dice a la República, todo está abierto para llegar a acuerdos, es que todas las posibilidades están abiertas. Ahora ya lo ha aclarado usted. Imposible que los privados puedan importar y aplicar vacunas. Pero también hemos dicho dentro de las pautas señaladas y de acuerdo a un programa que se puede hacer de común acuerdo. Eso es perfecto. Clarísimo. Perfecto. Entonces, las vacunas las compra el Estado, el orden lo impone el Estado y los privados tendrán que esperar a que todo eso ocurra para después intentar algún tipo de provisión privada. ¿Así de claro? Así de claro. Muchísimas gracias, ministro, por esta entrevista. Le agradecemos mucho y apreciamos el tiempo que nos ha dedicado. Muy buenas noches. No, gracias a ustedes. Muy buenas noches. Vamos a una pausa.